Hola, bienvenidos, bienvenidas, entrenadores, entrenadoras, deportistas y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 27 del podcast de la Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 23 de diciembre de 2019, yo soy Saúl Alcaraz y como siempre tenemos en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como deportistas y entrenadores y entrenadoras. Este episodio de hoy, Aritz, lo queremos empezar diciendo buenas fiestas. Felices fiestas a todo el mundo porque ya imaginamos que muchos y muchas van a estar disfrutando de tiempo en familia, de vacaciones. Es probable que lo escuchen, de hecho, cuando ya haya pasado Navidad, aunque lo estemos sacando hoy, día 23 de diciembre. Así que esperemos que estéis disfrutando de los vuestros, aprovechando este tiempo de desconexión de las mil cosas que probablemente tenéis en vuestro día a día, como es nuestro caso también, ¿no? También nos hacía falta, yo creo, este tiempo de vacaciones a nosotros. Vacaciones falsas, ahora explicaremos por qué. Hoy venimos a hablar en este episodio, sobre todo, venimos a responder preguntas de nuestros oyentes. De hecho, nuestra intención era hacer un episodio doble, un episodio en el que respondiéramos preguntas, y también hiciéramos la entrevista con Aitor Fontanes, psicólogo del Club de Remo de Ciérvana, sobre identidad deportiva, pero hemos decidido que tenemos preguntas suficientes para enfocar únicamente el episodio de hoy a responder las preguntas de nuestros oyentes. Tenemos 3 preguntas, algunas de ellas bastante densas, y esperamos dar una respuesta que sea de calidad y de interés para nuestros oyentes. Y antes de que recordemos redes sociales y pasemos ya al meollo de la cuestión de hoy, queremos recordar a los suscriptores y suscriptoras de la Academia la importancia de que nos ayuden. Les mandamos en la newsletter de este fin de semana un cuestionario para que nos ayuden a mejorar la Psicodeporte Academy. Al final lo que queremos es que sea el mejor sitio posible para aprender sobre la psicología del deporte y, como sabéis, tenemos muchísimo en cuenta vuestra opinión. Con lo cual, por favor, dedicar ese tiempo, son 4 o 5 preguntas, a que nos deis vuestra opinión porque nos va a ser de muchísima utilidad para poder mejorar Psicodeporte Academy. De hecho, antes decía lo de las vacaciones, que no es verdad en nuestro caso, porque nos hemos reservado esta semana y las 2 siguientes para trabajar específicamente en la mejora de Psicodeporte Academy en base a lo que nuestros suscriptores y suscriptoras nos digan. Con lo cual, por favor, hacer el esfuerzo de rellenar el cuestionario porque nos va a ser muy útil también para seguir mejorando la Psicodeporte Academy. Aritz, hoy tenemos preguntas, vamos a dedicar principalmente el episodio a eso. Recordemos, para si hay oyentes que quieren formular nuevas preguntas de cara a próximos episodios, recordémosles cómo pueden contactarnos. Sí, les recordamos por dónde pueden contactar con nosotros, pero antes yo también me gustaría, en este caso, felicitar las fiestas a todos nuestros oyentes y que aprovechen este tiempo de descanso, en el caso de que puedan descansar y puedan aprovechar para estar con la familia, con los amigos y amigas y disfrutar de estos días de asueto. Yo creo que esta suele ser una de las épocas en las que, bueno, de alguna forma paramos, en general, se para un poco la vida por parte de todo el mundo y, por lo tanto, espero que puedan aprovechar para descansar, para hacer otras cosas que no puedan hacer en el día a día de las semanas laborales y, por lo tanto, lo puedan aprovechar. Y sí, recordamos redes sociales porque, además, esta semana las 3 preguntas que hemos recibido las hemos recibido a través de las redes sociales. Una cuestión por la que estamos realmente contentos y esperamos que sigan en las siguientes semanas también, que aprovechen estas semanas para descansar, para pensar también en alguna que otra pregunta que les pueda interesar, sobre todo entrenadores y entrenadoras y deportistas, que, bueno, de alguna forma descansen estas 2 semanas y para volver a retomar dentro de 3 semanas la actividad deportiva otra vez, pues puedan tener alguna pregunta que nos quieran plantear y nos las pueden plantear a través de las redes sociales. Estamos como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook. También nos pueden buscar como Psicodeporte Academy en nuestro canal de YouTube. Y además, si quieren estar al tanto de todo lo que publicamos y todo lo que ofrecemos dentro de la academia, pueden hacerlo suscribiéndose a la newsletter en psicodeporte.academy/comunidad. Y por último, pueden aprovechar también el correo electrónico, si lo prefieren, escribiéndonos a info@psicodeporte.academy.
Sí, lo que decías, Aritz, es muy interesante porque las preguntas que nos han llegado efectivamente han sido a través de redes sociales. Hicimos un pequeño llamamiento, sobre todo en Instagram y en Twitter. Y en Instagram funcionó bastante bien. Nos llegaron 3 preguntas muy interesantes que íbamos a contestar en el episodio. Pero antes, sin embargo, me gustaría preguntarte qué tal la semana, porque no sé cómo ha sido la tuya. La mía ha sido bastante de cierre de muchas cosas, un poco. De hecho, creo que mi voz se debe notar un poco todavía congestionada y yo creo que también eso es sintomático de cómo ha ido la semana. ¿Qué tal este cierre de año, podríamos decir? Bien, bien. Ya comenté en el podcast anterior que había estado dando clase en el curso que doy de entrenadores, en el curso de entrenadores, la clase de liderazgo, y bueno, he aprovechado esta semana para cerrar diferentes temas y entre ellos, pues preparar las preguntas para el examen que tocaba justo este sábado, un examen general de 40 preguntas, de las que 5 corresponden a la asignatura que yo imparto, que es la de liderazgo, como comenté. Y aprovechando para preparar esas preguntas y aprovechando sobre todo también para ir preparando diferentes cuestiones que estamos preparando en la academia, dándole, bueno, haciendo pequeñas mejoras y como bien decías antes, la idea es que a través de las preguntas o de las cuestiones que nos quieran plantear nuestros suscriptores, de las posibles mejoras y de las sugerencias que nos vayan comentando, ir mejorando la academia y bueno, hemos empezado ya poco a poco a introducir pequeñas mejoras que todavía no van a estar visibles para los y las suscriptores y suscriptoras, pero que en un futuro, como bien has dicho antes, esperamos aprovechar estas 3 semanas de vacaciones. Y la verdad es que llego con ganas de poder descansar un poquito. Bien es cierto que vamos, nos va a tocar trabajar en Psicodeporte Academy, o por lo menos no parar del todo, pero sí que aprovecharé también para coger un poco de aire. Yo creo que todos llegamos, de alguna forma, visualizamos cuando empezamos, no sé si en septiembre, octubre, ya ves que, bueno, en las vacaciones o los días de Navidad, pues vas a poder hacer un pequeño descanso, un pequeño stop. Y realmente yo creo que me va a venir bien para recargar pilas y empezar otra vez el 2020 con fuerza, con ganas y con muchas cosas que aportar a Psicodeporte Academy. Sí, yo coincido contigo con la necesidad de tiempo, de descanso, de desconexión. Yo creo que es un momento interesante para hacer un poco cambio de chip, sobre todo por higiene mental, ¿no? Pero también coincido contigo en que es un momento justamente que como hay ciertas cosas que paran, por ejemplo, la universidad está cerrada, la universidad donde yo trabajo está cerrada, y es un momento ideal para ponerse con la academia y es verdad que para mí es una cosa que me hace especial ilusión. O sea, el poder tener días enteros de podernos dedicar 100% a eso. Nuestra idea también es encontrarnos la próxima semana, si todo va bien, en Zaragoza, si lo conseguimos, vaya. Así que, bueno, creo que nosotros enfocamos con ese doble eje, ¿no? Con el eje, por un lado, del descanso y por el otro, de la importancia de poder tener tiempo de calidad para dedicarle a la mejora del Psicodeporte Academy, que ya anunciamos o podemos avisar o sacar así un poquito del el brillo, que nos vamos a enfocar sobre todo, no tanto en el contenido, porque el contenido ya está más que trabajado y más que hecho y seguimos publicando cada semana nuevo contenido, como siempre decimos, sino en lo que envuelve la academia, ¿no? En la experiencia de aprendizaje de Psicodeporte Academy, estamos trabajando sobre todo en eso, bueno, para que realmente sea el mejor sitio posible para aprender sobre psicología del deporte. Aritz, si te parece, después de ponernos un poco al día de estas últimas semanas, esta última semana, pasamos a la primera pregunta. Una pregunta que nos hace Paula Bello desde Argentina, que nos dice, ¿en la Argentina hay psicología del deporte? Pues sí, contestando a Paula, podemos contestarle que sí, que hay psicología del deporte y que además toda la información relativa a lo que se publica y todos los autores y diferentes psicólogos y psicólogas del deporte que hay en la Argentina lo puede descubrir y se puede informar a través de una página web que es la página de la Asociación de Psicología del Deporte de Argentina, que es psicodeportes.com. Y ahí podrá ver pues, el área institucional, quiénes son, la misión y valores de la asociación, diferentes artículos e incluso puede informarse de diferentes especializaciones y cursos que se pueden realizar. Publican incluso una revista que está bastante bien y que es de calidad. Y además hay un espacio también para que la gente, los psicólogos y psicólogas del deporte, se puedan asociar. Además, tenemos que decir que ya llevan unos cuantos años funcionando
y realmente yo diría que es una de las asociaciones que más se mueven, que más actividades realizan. Y si entras en la página web, cualquiera que entre en la página web podrá observar que prácticamente una vez al mes, por ejemplo, tienen actividades. Por ejemplo, hay una actividad que se llama Noche Apta de la Asociación de Psicología del Deporte de Argentina. Y, por ejemplo, en noviembre, el 14 de noviembre, hicieron una sesión de fútbol y psicología del deporte, sin ir más lejos. Por lo tanto, sí que existe la psicología del deporte en Argentina y hay muchos y muchas psicólogos y psicólogas del deporte. Y, por lo tanto, si quiere más información, simplemente tiene que ir a psicodeportes.com y ahí tiene toda la información sobre psicología del deporte. De todas formas, lo que haremos será incluir el enlace dentro de las notas del programa y desde ahí, desde ese enlace directamente, ya podrá acceder a la página de la Asociación de Psicología del Deporte de Argentina e informarse, por lo tanto, Paula, de todo lo relativo a la psicología del deporte en Argentina. Aritz, genial. Yo creo que a través de la asociación va a poder encontrar, si quiere, pues algún tipo de servicio más personalizado por ciudad o por sitio específico. Yo creo que sería esa la primera tecla a tocar, ¿no? Y en base a eso ya imagino que allí le podrán asesorar de forma más específica en lo que Paula necesite. Y si te parece, pasamos a la segunda de las preguntas, una pregunta que viene desde Chile, de hecho. Así es, pasamos desde Argentina, volamos desde Argentina hasta Chile y desde Chile Juan Pablo Narváez nos pregunta ¿qué instrumentos utilizan para la evaluación en psicología del deporte? Claro, es una pregunta que podríamos, yo creo, contestar en 4 episodios seguidos, dedicando un episodio a cada tipo de los instrumentos, ¿no? Pero lo primero que hay que plantearse es, depende de para qué. Es decir, hay, por suerte, actualmente en psicología del deporte, hay mucha investigación científica y muy bien hecha que nos permite disponer de varios tipos de instrumentos distintos y la clave es seleccionar el mejor tipo de instrumentos y el mejor instrumento para cada tipo de uso, digamos, ¿no? Podríamos distinguir a grandes rasgos 5 tipos diferentes. Lo que sería más clásico, lo que todo el mundo asocia, yo diría que por desgracia incluso, a la psicología del deporte, son los test y cuestionarios, ¿no? Las preguntas que se contestan con una escala que va de 1 a 5, de 1 a 7, totalmente falso, totalmente verdadero, o de nada a mucho, sobre temas como pueden ser la motivación, como pueden ser habilidades psicológicas, ansiedad. Digamos que sería lo más habitual o lo que más nos asocian como psicólogos y psicólogas del deporte, ¿no? El uso de test y de cuestionarios, en el caso de los test, con baremos que marcan el significado de cada puntuación en función de cada tipo de población, ¿no? Es decir, esta puntuación, por ejemplo, para este tipo de población en concreto significa tal cosa o tal otra. En segundo lugar, tendríamos las entrevistas, que pueden ser guiones de entrevista tanto a nivel grupal como individual. También encontraríamos los registros de observación me refiero, por ejemplo, pues del comportamiento de un entrenador o entrenadora, ¿no? De qué forma se comporta, qué forma se comunica. También encontramos los registros psicofisiológicos, por ejemplo, a nivel de frecuencia cardíaca, de conductancia de la piel, y finalmente el sociograma, para estudiar las relaciones dentro de un equipo, por ejemplo. Con lo cual tendríamos 5 tipos distintos de instrumentos, pero para mí habría, primero, lo que decíamos al principio, depende de para qué, o sea, qué tipo de instrumento lo usaremos en función de con qué objetivo queramos hacerlo, y segundo, que siempre estén apoyados por la investigación científica, es decir, investigación previa que haya demostrado que ese instrumento funciona de forma adecuada, que está fundamentado a nivel teórico, que no es un instrumento que alguien se ha inventado porque sí, sino que hay una teoría detrás avalada por la ciencia que, bueno, que le da pie a que ese instrumento exista con sus distintas preguntas, formulaciones, factores, etcétera. Bueno, y que tenga unas publicaciones detrás que avalen su uso. Yo creo que sería un poco la respuesta sería esa, ¿no? Sí, efectivamente. Como bien has dicho, tradicionalmente, generalmente la gente lo que más conoce pueden ser los cuestionarios y no sé si hasta qué punto pueden ser también uno de los instrumentos a los que más acostumbrados puede estar también la gente, ¿no? Es decir, al final, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, lo que se busca es tener ya una puntuación sobre la que empezar a trabajar, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de cuestionarios para medir las diferentes variables psicológicas. Está el
el CPRD, por ejemplo, que de alguna forma mide diferentes tipos de variables, por ejemplo, el control de estrés, influencia de evaluación del rendimiento, la motivación, la habilidad mental, la cohesión de equipo. Y, por ejemplo, el CPRD es un cuestionario que te ofrece la posibilidad de controlar diferentes variables psicológicas de forma general, de forma integral. Y, bueno, puede ser uno de los cuestionarios más utilizados y por eso lo comento, porque te da una visión bastante global de lo que pueda ser de las características psicológicas del deportista o de la deportista. Pero como bien dices, hay otro tipo de instrumentos, como por ejemplo los registros de observación, que para mí son realmente útiles, porque al final, como bien decías, un cuestionario no simplemente te da una serie de puntuaciones, pero yo creo que luego eso es muy importante que lo puedas contrastar realmente luego, ya sea en los entrenamientos o en las competiciones, observando el comportamiento del deportista, ¿no? Porque en definitiva la respuesta que te da el deportista son eso, respuestas desde su punto de vista o desde su forma de verlo, pero luego es importante que tú, en este caso nosotros como psicólogos o psicólogas del deporte, vayamos in situ tanto a las situaciones de entrenamiento como a las situaciones de competición para observar a través de estos registros de observación. Como decías antes, es importante siempre saber qué quieres observar y qué es lo que vas a observar, y para ello podemos echar mano de los registros de observación. En definitiva, hay diferentes tipos de formas de medir y de observar pues, el comportamiento y los pensamientos y emociones de los y las deportistas. Pero lo importante, como bien también has subrayado, es que realmente sean basados en la investigación científica y que sean científicamente validados y con publicaciones que realmente apoyen el uso de estos cuestionarios. No podemos utilizar cualquier cuestionario al azar de forma que creamos que lo podamos utilizar. Es importante darle esta importancia y esta validación premia, que realmente se use y mida aquello que realmente queremos medir. Efectivamente. En relación, de hecho, con la investigación previa, de hecho hay un poco de boom en psicología del deporte desde la parte más de investigación en todo lo que se refiere a la parte de investigación cualitativa, ¿no? De instrumentos para análisis más tipo de cualitativos, ¿no? Estos últimos 5 años y creo que los 5 siguientes van a ir apareciendo cada vez más registros o guiones, mejor dicho, para entrevistas tanto grupales como individuales, como otro tipo de instrumentos más cualitativos, no tanto en cuanto a preguntas cerradas de cuestionarios, sino un poco más abiertas. Y yo creo que ese también es importante. Yo creo que hemos hablado de cuestionarios y de registros de observación como los más usados, yo creo que tanto para ti como para mí. Y yo añadiría también los guiones de entrevista grupal e individual. Por ejemplo, la entrevista de inicio de sesiones con un deportista, pues hay entrevistas que se puede hacer uno mismo, pero también entrevistas que están validadas anteriormente y que alguien ya se ha preocupado de analizar qué factores, digamos, debemos tener en cuenta en una primera entrevista con ese deportista, con esa deportista, ¿no? Pues yo creo que hay un boom actualmente en psicología del deporte, en generar nuevos instrumentos desde la parte cualitativa, y creo que este boom va a seguir en los próximos años seguro. Así que yo creo que sí, como resumen, obviamente los sociogramas y registros psicofisiológicos los se pueden utilizar, por supuesto, pero lo más común, desde luego, cuestionarios, registros de observación, y yo creo que cada vez más también todos los guiones de entrevista, individual y también grupal, porque la grupal yo creo que nos permite acceder a muchísima información de cómo funciona el equipo, por ejemplo, que puede ser también de muchísima calidad, para tener información relevante para luego poder intervenir, por supuesto. Muy bien, pues pasamos ya a la tercera pregunta. Volamos en este caso desde Chile hasta Madrid y respondemos o intentamos responder a la tercera pregunta que nos la plantea Fran Martínez desde Madrid, que nos dice: antes de nada, enhorabuena por vuestro trabajo. Mi pregunta es la siguiente: a la hora de transmitir una idea a un equipo, ¿cuál creéis o cuáles creéis que son los aspectos fundamentales a trabajar? Me refiero, por ejemplo, en fútbol, transmitir un mensaje emotivo o un mensaje negativo. ¿Cuáles son las variables a manejar para que el mensaje, sea del tipo que sea, llegue al deportista? A nivel grupal sobre todo, pero también a nivel individual. Una pregunta completita, sí. Que podríamos dedicarle también a lo mejor un episodio entero probablemente, ¿no? Yo he ido apuntando algunos factores que creo que son relevantes, Aris, luego por supuesto tú completas con los que creas que hacen falta. Y yo creo que nos quedaremos cortos seguro, ¿eh? Yo creo que, Fran, a lo mejor hay que plantearse un curso, que de hecho lo tenemos pensado para no muy tarde,
de comunicación, pero bueno, para el momento que nos ocupa hoy, yo creo que empezaría pensando en quién tiene que dar el mensaje y cuándo tenemos que darle. Eso creo que es muy importante, porque a veces soltamos mensajes que a lo mejor a nivel de contenido son adecuados, pero no nos está dando la persona adecuada. Y cuando digo quién, me refiero que a lo mejor no tiene que ser el capitán o capitana quien lo haga, o tiene que ser nuestro segundo o segunda entrenador o entrenadora, con lo cual el quién es importante, reflexionar sobre ello, y el cuándo también. A lo mejor queremos hablar del partido del sábado pasado, que no ha ido muy bien, y lo hacemos justo después del partido, si un partido que no hemos competido nada bien, que encima el resultado no ha ayudado, que el equipo nos ha esforzado, y hacemos toda esa reflexión y encima lo hacemos de forma larga después del partido. Pues probablemente el jugador o jugadora ya está suficientemente quemado o quemada por el partido que acaba de hacer como para que estemos en el vestuario media hora más hablando del partido. Que aunque lo que estemos explicando tenga todo el sentido del mundo, a lo mejor no es el momento para hacerlo. Con lo cual yo creo que el quién tiene que dar el mensaje y el cuándo tenemos que darlo, tenemos que reflexionar. No hay fórmulas exactas sobre eso, simplemente que dediquemos el tiempo antes de lanzar un mensaje, como nos pregunta Fran, que sea emotivo, que sea negativo, que pensemos de qué forma lo vamos a hacer, el quién y el cuándo. En segundo lugar, yo creo que tenemos que reflexionar sobre la duración del mensaje. No sé por qué tengo la sensación, y yo que he sido entrenador también me pasaba, que tenemos tendencia a hacer mensajes muy largos en cuanto a los minutos que dedicamos y a reiterar las ideas varias veces, a alargarnos, y la atención del deportista se va perdiendo con el tiempo. Entonces, mi recomendación sería que a la medida de lo posible usemos mensajes de duraciones cortas. Es decir, mejor una charla concisa, directa, prepartido, por ejemplo, de 10 minutos, 5 minutos, lo que consideremos oportuno, que una charla previa de media hora, porque probablemente lo que podemos explicar en ese momento, si nos hace falta media hora, es que algo falla. Pero deberíamos haber explicado toda esa información durante la semana o las semanas previas, porque si hay que explicarlo todo prepartido, el deportista va a ser incapaz de poner en práctica todas esas ideas. Y segundo, lo que explicaba antes de la atención. La atención del deportista, que puede ser muy alta, puede estar muy concentrado en lo que explicamos los primeros 5 minutos, se va a ir diluyendo a medida que pasan los minutos de la charla, con lo cual mejor mensajes cortos, concisos, van a llegar mucho mejor y con un uso del lenguaje que el deportista entienda. Es decir, utilizando algunas palabras clave, por ejemplo, que ya hemos trabajado durante la semana, conceptos clave que el deportista ya conozca, y que hagan innecesario un mensaje más largo porque ya los conoce anteriormente. Con lo cual, ir trabajando sobre un lenguaje común con el equipo es importante para que luego los mensajes puedan ser más cortos. Y si nos enfocamos ya directamente a transmitir mensajes emotivos o negativos, yo creo que hay varias ideas que debemos tener en cuenta. 3 concretamente. En primer lugar, esto lo decía un entrenador de baloncesto, Jaume Ponsarnau, pero creo que es una idea que es muy válida desde el punto de vista de la psicología del deporte, la importancia de convencer primero para luego exigir al deportista. Es decir, no vale con que le digamos las cosas, tenemos que ser capaces de convencer con nuestra idea para luego exigir que él ponga en práctica esta idea. En segundo lugar, que tengamos en cuenta su punto de vista cuando queremos convencerle de algo, ¿no? O sea, si queremos que, por ejemplo, cambie su posición en el campo o que haga tareas que no está haciendo, el hecho de convencerle tenemos que tener en cuenta su opinión, dejar que él o que ella también nos pueda complementar ese mensaje. Va a ser mucho más sencillo que lo ponga en práctica si siente como suyo ese mensaje, lo estamos convenciendo, que si se lo imponemos. Esto lo podemos ver en cualquier caso. O sea, si el jefe nuestro, sea del trabajo que sea, nos viene, nos dice lo que tenemos que hacer, nos impone lo que tenemos que hacer, lo haremos a regañadientes probablemente, porque nos toca. Si nos explica por qué cree que es buena idea que lo hagamos, nos pregunta nuestro punto de vista y nos convence de lo bueno que va a ser para nosotros hacer esa tarea, es mucho más probable que lo hagamos con una sonrisa y que creamos en hacer esa tarea, ¿no? Pues un poco lo mismo cuando compartimos mensajes en esa línea. Y por último, ya centrados específicamente en mensajes de tipo negativo, yo creo que tenemos mucha tendencia como entrenadores y entrenadoras a quedarnos en la corrección o el aspecto negativo, ¿no? Nos quedamos en, has hecho esto mal y lo decimos
como en plan castigo y lo dejamos muy claro, lo cual está bien siempre y cuando luego expliquemos también que hay que cambiar o que hay que mejorar, porque a veces le decimos al deportista todo lo que está haciendo mal, pero no le estamos dando soluciones de qué tiene que hacer para cambiar ese error o esa forma incorrecta de trabajar, ¿no? Entonces, sí que está bien que destaquemos aspectos negativos si lo consideramos oportuno, no por definición, yo me enfocaría más en reforzar lo que hace bien que en señalar lo que hace mal, por supuesto, pero cuando sí toque hacer algún tipo de corrección o algún tipo de mensaje negativo, que no nos quedemos únicamente en decir que está haciendo mal, sino que expliquemos también que hay que mejorar o que hay que cambiar. Igual que antes, esto va a hacer que el deportista sepa hacia dónde enfocarse y nos compre mucho más este mensaje. Sí, bueno, lo único que yo añadiría es que en muchas ocasiones nos centramos mucho en la comunicación, en lo que es la comunicación en el mensaje y en el mensaje verbal, y es importante también el mensaje no verbal, es decir, acompañar aquello que decimos de alguna forma con nuestros gestos, con nuestro tono de voz, con nuestra presencia. Y también otro aspecto importante, que no sé hasta qué punto en muchas ocasiones también lo desvirtuamos a través de los mensajes verbales, que realmente es lo que hacemos. O sea, el deportista nos va a creer o vamos a poder convencer al deportista o a la deportista a través de lo que le decimos, pero sobre todo por los hechos que refuercen esos mensajes. Porque es muy típico, por ejemplo, que continuamente le estemos lanzando el mensaje a un deportista o a una deportista de sigue entrenando así, estás entrenando muy bien, te va a llegar la oportunidad, pero si pasan 5 semanas y no ha tenido ni un minuto de juego, ese mensaje, que estará muy bien construido y será muy correcto, perderá fuerza porque no está refrendado a través de los hechos. Pues que este deportista sí, me está diciendo que estoy entrenando muy bien, pero es que no me está dando ningún minuto de juego. Por lo tanto, tenemos que acompañar al mensaje también con hechos prácticos. Realmente, Aris, tienes toda la razón, ¿no? Esta coherencia, tanto en lo que decimos verbalmente y no verbalmente, y también coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Yo creo que es, desde luego, indispensable para reforzar el mensaje. Porque si no, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Puede ser un mensaje muy bueno, pero se va a quedar en un mensaje muy bueno, no se va a quedar en algo que impacte al deportista, que es lo que creemos que nos estaba pidiendo Fran. Fantástico, y yo creo que nos ha quedado un episodio muy chulo en el sentido de que hemos dado respuesta a 3 preguntas muy interesantes realmente, nos ha hecho reflexionar a los dos, que es lo que al final nos hace ilusión y gracia de contestar preguntas. Esperamos que la gente se siga animando a hacernos preguntas, que los próximos episodios de principio de año, la semana que viene tendremos a Aitor Fontanes con nosotros, con lo cual vamos a dedicar el episodio específicamente a entrevistar a Aitor y que nos cuente cómo generar identidad de club, pero ya de cara a los primeros episodios de 2020, y esto parece, este número es como que muy impactante, esperamos contar con preguntas de nuestros oyentes, porque es lo que al final tiene sentido para el podcast, ¿no? Así es, y les escuchamos a través de las redes sociales, a través de Twitter, Instagram y Facebook como @psicodeportea. Nos encontrarán como @psicodeportea en las redes sociales, también en nuestro canal de YouTube como Psicodeporte Academy. Y si lo prefieren, nos pueden escribir sus preguntas, sus dudas y cualquier cuestión a info@psicodeporte.academy. Aritz, genial. Pues nada más. Hasta aquí este episodio número 27 de nuestro podcast. Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato de tarde contigo. Un placer también, como siempre, Saúl, y nos vemos la semana que viene. Y a nuestros oyentes, pues felices fiestas. Nos escuchamos dentro de una semana. Saludos.